Pero bueno, como trata de los dioses y de los mitos, aparecen ahí, pues no sé, en un tablero tremendo, al lado de los grandes clásicos, sobre todo, pues un poco la poesía griega, latina, etcétera, etcétera, Ovidio especialmente, etcétera, no abundan eso. Luis Alberto de Cuenca, en un prólogo sucinto que decía yo antes, hace una breve relación de la poesía con el mito, que es un tema pues absolutamente formidable, porque creamos, como decía algún profesor, Hammer, maestro mío en Alemania, creamos desde la tradición. ¿No? Venimos a este mundo, caemos en el mundo y caemos en una tradición. Y la cultura occidental, que tiene una significación absolutamente larga en la historia y de profundidad abismal, pues hemos caído en ella. Entonces, los modelos griegos y latinos pues están siempre presentes, como están los más tardíos de las literaturas nacionales, especialmente en España y su siglo de oro, etc. También la profundidad de la Edad Media, evidentemente. No es nuestro tema, no podemos hablar de eso. Sí hablar de una primera cuestión a la cual la vida de Sol está absolutamente encadenada, enamorada de ese camino, hace camino al andar y ama su camino, que es la poesía como salvación y la poesía como búsqueda de la permanencia contra la fragilidad, contra la evanescencia del tiempo, etcétera, etcétera, que no puedo desarrollar aquí. Es la búsqueda de eternidad frente al tiempo devorador. Los griegos dividían el tiempo de dos maneras o de dos formas. Aíonos, que significa tiempo devorador, tiempo que acaba con nosotros, a lo mejor muy tempranamente, ¿verdad? De manera y de sobresalto, de enfermedad, de naufragio, etc., como decía en algún escrito Platón. Y dos, el tiempo kairos, el tiempo que nos salva, un tiempo que hemos aprovechado, colectiva, individualmente, familiarmente, etc., culturalmente, Dios sabe. El tiempo tiene ese matiz salvador o enormemente consumidor. Aíonos significa sin piedad, sin piedad. Esa visión frente al tiempo devorador, precisamente en uno de los libros más hermosos que se han escrito de música de San Agustín, que San Agustín es el tercer hombre de Occidente más citado todavía, después de Platón, que es el primero, de Hegel, que es el segundo, gran filósofo idealista alemán. El tercero todavía es San Agustín, porque tocó temas tan profundos, tan hermosos, que es necesario decirlos ayer, hoy y mañana, como decía el tonto del pueblo. Ayer llevamos 3 días sin comer, ayer, hoy y mañana. ¿Entiendes? Bueno, hoy y mañana se van a consumir estas grandes creaciones. San Agustín dice, es el primer gran pensador que enumera esta tesis, anuncia esta tesis, que recoge el Renacimiento, que es, nos levanta del tiempo. El arte nos levanta del tiempo, nos hace como eternos un poco, nos alivia, nos quita la pesadumbre, etc. Es como salvador, el tiempo salvador, cairológico, que es la palabra que usaban los griegos, el tiempo benigno. Él lo ve desde el mundo también cristiano, la posibilidad de trascender este mundo y otras cuestiones. El arte nos salva, especialmente la música, por componentes que no digamos, tenemos que ir a Galicia y ver el Pantocrator rodeado de los músicos, la suprema forma de gozo de la eternidad para el mundo pagano. Virgilio, en el libro sexto, describe pues, qué son los campos elíseos, el destino de los humanos que obraron bien, que fueron honrados, etc. Y están, dice, aquellos que ocuparon su vida en las artes, que evitan excluere per arte, cinguntur tempora vitae, tienen las frentes cubiertas con una diadema. Aquellos que ocuparon su vida en el arte, en la creación estética. Por eso Platón, de las 3 grandes realidades que atraviesan la vida del hombre, la verdad, el bien y la belleza,
Platón muchas veces pone la belleza por encima de todos esos bienes o virtudes del hombre, el conocimiento y la ética, la conducta moral. Bien, sin abundar en esto, Luis Alberto de Cuenca dice en ese prólogo que tiene una pasión stendhaliana, de Stendhal. Stendhal, pues en La Cartuja de Parma, como saben, escribe maravillosamente, apasionadamente, y bueno, se sintió salvado por el arte y una pasión infinita por el arte. Esa síndrome de Stendhal. Dice que nuestra querida amiga, la stendhaliana enfermedad de la belleza. Bueno, pues sí, parece ser que tiene esa introyección profunda de lo estético. El arte como salvación y la poesía como búsqueda de la permanencia y de la eternidad contra el tiempo devorador. Estas gracias y tareas acompañan permanentemente como centinelas insomnes a sol de Diego, sol para los amigos, ojo permanente y vigía sobre la haz de las cosas. ¿Qué le pasa? ¿Qué temas son estos tan hondos que le cautivan y afloran en toda su obra, en todas sus obras, en todo su arte? Es esta visión de que el mundo está lleno de belleza. Hay otros que dicen lo contrario, ¿saben? Es una línea que va entre otras muy diversas. El mundo, desde Platón y otros pensadores maravillosos, y sobre todo vuelvo a San Agustín, dice que Dios puso este mundo tan cuan pulcherrimum carmen, como un hermoso cántico. El mundo es como una sinfonía, es el optimismo y la visión positiva del mundo, y sobre todo que el mundo es un conjunto de hermosura. Hombre, ya nuestro gran poeta, yéndolos mirando vestidos, los dejó de su hermosura. Esa visión que es Petrarca, que fue un pensador fundamentalmente agustiniano, influenciado por la estética de San Agustín, por el libro de música y el libro de Ordine, que sobre la armonía son temas pitagóricos que él trató, pues traslada a Occidente el Renacimiento, levanta ese brazo de cultura que es la visión petrarquiana del mundo, que es el optimismo de vivir, y lo apoyan, lo amparan o sujetan, son bases que sujetan la marcha simbólico-cultural del mundo, la visión optimista de la realidad. Dios ordenó el orden de los siglos, tan cuan pulcherrimum carmen. Puso Dios el mundo como un hermoso cántico. Esas expresiones de San Agustín van a tener en manos de Petrarca, Poemini vita et in morte di Madonna Laura, van a tener el libro más esplendoroso. Creo que nadie ha descrito algo tan bello como describe la Madonna Laura. ¿Sabe? Nadie llega a sus labios. El mundo es un conjunto de belleza, es una visión positiva. Hay otras, como la de Lutero, por ejemplo, que es terrible. El mundo es un lugar de pesimismo, y Schopenhauer, terrible. Fíjense, Lutero un día muy enfadado contra sus monjes, que los vio débiles antes de dar el paso al protestantismo, vamos a las ideas que sostuvo y con ellas murió, definió un día enfadadísimo en la ciudad de Leipzig, donde había un convento enorme, a un montón de frailes, los puso perdidos, y termina el discurso: porque esto es todo hombre, eine ganze Scheiße, una basura total. Frente al optimismo de Leibniz y a otros pensadores que tienen otra visión platónica, agustiniana, renacentista, Miguel Ángel y sus pinturas maravillosas, El hombre es un ser excelso, Pico de la Mirandola, que escribió una obra maravillosa, De Hominis Dignitate, etc., que es un libro absolutamente de enaltecimiento del hombre grandísimamente hermoso. Bien, no entro ahí, sería para hablarlo largamente. Esta es una primera visión que tiene ella del mundo. En esta visión, por eso hace ese libro lleno de fotos preciosísimas, de poetas, de escritores, de ayer y de hoy, etc. No puede meterlos todos, pero son un montón. Esa tradición configura su manera de hacer y de crear. Y esa es la tradición de San Juan de la Cruz, como decía antes, el cántico espiritual,
la tradición de Lorca, la metáfora más grande que se escribió el siglo pasado, es una de Lorca maravillosa, dicen los clásicos, los especialistas purísimos y profundos de Lorca. Dice, ella, romancero gitano, ella venía con la majestad de un río que se pusiera de pie. Así describe a una mujer absolutamente hermosa, brillante, etc. Ella venía con la majestad de un río que se pusiera de pie. Hombre, comparar a una mujer con la no con el río, con la majestad, es una metáfora de tercer género, construida a vuela pluma por Lorca, que denota la profundidad de su genio y de su sensibilidad. Quizá han dicho que entre Lorca, esa metáfora, y algunas de la tierra baldía de Eliot está el empate. La metáfora más hermosa del siglo pasado se debate entre algunos críticos en ese campo. Y la tradición alexandrina de Alexandre, maravillosa, que está ahí. Fíjese Alexandre lo que dice: el mundo está bien hecho. Es un verso maravilloso de Alexandre que conocéis y manejáis muchas veces. Criaturas en la aurora, en ese poema que fue el que movió más para darle el premio Nobel, según algunas confidencias de José Justo Padrón y otras personas que andaban cercanas a esos asuntos de los premios Nobel. Sombra del paraíso, donde pinta unas criaturas gozosas, sublimes, bienaventuradas, etcétera, etcétera. El arte, especialmente la música, nos levanta del tiempo. Esta es la segunda intuición o camino que sigue en su quehacer. No abundo más, ya lo insinué hace un momento. Sol marca a la poesía un destino, eternizar la vida. Es expresión suya. Estoy hablando con algunas palabras suyas. Y en otro lugar, a propósito de su libro que lleva por título Templo de Emociones, que ya conocen, afirma que los templos literarios, las obras de los poetas y otros templos de literatura, de artes, son lugar de eternidad, dice ella. Y tres, esa belleza que dice Sol tiene su lugar de esplendor en el cuerpo humano. Carne inmortal de dioses y sirenas, dice en ese libro, ¿verdad? Pues esa carne inmortal, que era la que Miguel Ángel hacía a los cuerpos como cuerpos gloriosos, bienaventurados, lo que pintó en los techos del Escorial maravillosos de la Basílica Luca Giordano, Miguel Angeliano, más tardío, Carlos II, ¿saben? Unos cuerpos que están saliendo de las tumbas, puro esplendor, ¿saben? Puro esplendor. Y especialmente es el cuerpo de la mujer, que ella en algunos lugares, y su bellísima orografía, palabras textuales. Bien, digo, el cuerpo es, sin abundar en esto no quiero, el cuerpo es texto, el cuerpo es un culmen de expresividad, el cuerpo es discurso y el cuerpo es mensaje. Por eso pintamos los cuerpos humanos, etcétera, del hombre, de la mujer, de los dioses configurados como los hombres, los héroes, etcétera, son de tal manera que decía un filósofo existencialista que a mí me ha tocado trabajar mucho en clase, Gabriel Marcel, el pensador último de Francia, diferente totalmente de Sartre, porque Sartre tiene una visión terriblemente pesimista del hombre y del mundo, sobre todo una náusea, como conocen. Él, frente a esa visión, tiene una visión: yo soy mi cuerpo, yo soy mi cuerpo, yo hablo por mi cuerpo es un lugar de la expresión y del esplendor sugerente, etc. En su sensibilidad, en su discurso intelectual, en su discurso intuitivo, donde nace el arte, la poesía, en esas mezclas maravillosas que la poesía lleva, como Horacio señala en la Epístola a los Pisones. Es un juego de la posibilidad creativa total del ser humano, donde entra la sensación-percepción, donde entra el discurso intelectual, el discurso de la inteligencia, de la razón, etc., y el discurso de la intuición, ¿sabe? Que es una comprensión instantánea del mundo
total y definitiva. Dice, es que me dio no sé qué. Le preguntas a un poeta, sobre todo a un gran poeta, oye, ¿cómo escribiste ese poema tan maravilloso? ¿De dónde sacaste esa metáfora de tercer género tan sublime de que una mujer venía bajando la escalera con la majestad de un río que se pusiera de pie? Y te va a decir, pues no lo sé. No lo vas a ver.